¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido al podcast Voces Laboro. Hoy trataremos el tema de mutuo disenso. Nos acompaña Alison Vera. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a tocar el tema del mutuo disenso. Vamos a analizar diversos aspectos de esta figura mediante la cual se puede determinar la relación laboral, ¿no? Ver de repente la perspectiva desde el empleador y el trabajador, ver adicionalmente también otros detalles y ver también las implicancias que pueda tener, ¿no?, respecto al surgimiento de contingencias laborales. Claro, a ver, lo que debemos conocer es que el mutuo disenso es una forma de término de la relación laboral. Hay varias formas de poder concluir una relación laboral. El mutuo disenso es una de ellas. Para que se dé el mutuo disenso, se tienen que presentar tres requisitos. Primero, el acuerdo de voluntades, es decir, trabajador y empleador tienen que estar de acuerdo respecto a la ruptura del vínculo y el otorgamiento de una suma de dinero. Segundo, está el tema de la formalidad. La norma exige de que este mutuo disenso sea por escrito, el cual puede constar en un documento independiente o también estar incluido dentro de la liquidación de beneficios sociales. De manera separada, colocar mutuo disenso, una suma graciosa y una cantidad. Y como tercero está la compensación, el otorgamiento o la cesión de algún tipo de beneficio para el trabajador o el denominado incentivo de renuncia, que normalmente se acerca a la suma indemnizatoria que se da en caso de despido arbitrario, que es una remuneración y media por cada año trabajado, en el caso de un trabajador estable, y en el caso de un trabajador a tiempo parcial, una remuneración y media por cada mes dejado de trabajar, hasta el vencimiento de su contrato. Un aspecto importante entonces es la voluntad de las dos partes, tanto el trabajador como el empleador, ¿no?, de dar fin a esta relación laboral. Sin embargo, ¿no?, en los casos prácticos de la vida diaria, lo que se puede ver a veces es que una de las partes puede llegar a proponer, optar por esta figura, de repente plantearla o sacar a relucir para, no sé, dar fin al vínculo de la manera más negociable o tranquila. ¿Es probable? A ver, primero el acuerdo entre las partes, ¿no? No es un acuerdo entre las partes únicamente la decisión del empleador y no es un acuerdo entre las partes únicamente la decisión del trabajador, porque en el segundo caso estaríamos ante una renuncia, ¿no? Si fuese únicamente, si fuese unilateral, es decir, el trabajador quisiera dar por concluido el contrato de trabajo, simplemente renuncia. Y si es por parte del empleador únicamente dar concluido el contrato de trabajo, se produciría un despido arbitrario. Pero no estamos hablando de esto. La suma de dinero que se otorga como consecuencia de un acuerdo de mutuo disenso no es una suma indemnizatoria. Y la diferencia entre una suma indemnizatoria y una suma graciosa, que es lo que se otorga en el mutuo, es que el primero, la suma indemnizatoria, no está sujeto a un tema de renta. Es decir, no se descuenta un porcentaje que vaya destinado como un ingreso por el trabajo. En cambio, en el tema de la suma graciosa sí, ¿no? A ver, voluntad de las partes entonces tenemos en un primer momento. Ahora, esta voluntad de las partes puede tener vicios, ¿no? Vicios de voluntad se llama. Y ahí entramos a otro aspecto, ¿no?, a evaluar. Si la voluntad de las partes no existe de manera genuina, entramos al tema de violencia o intimidación, que es un vicio de la voluntad. 2, el tema del error. Y 3, el tema del dolo o el denominado engaño. Si se presentan alguno de estas tres, por parte o en afectación del trabajador, no estamos ante un mutuo disenso estrictamente válido, sino que se puede cuestionar el mutuo y podría generar la invalidez del acuerdo. ¿Cómo se podría, doctor, saber que estamos en ese tipo de situación, ¿no?, desde la perspectiva del trabajador? ¿Cómo saber si, bueno, la situación en la cual yo he estado, ¿no?, puede incurrir en invalidez?
Bueno, la invalidez del mutuo se puede generar en cualquiera de estos tres elementos que constituyen el mutuo, ¿no? Primero, en tema de la voluntad. Ya expliqué que son los vicios, ¿no? Error, dolo, intimidación o violencia. En el segundo caso, respecto al tema de la formalidad, porque la norma exige que sea por escrito. Por escrito quiere decir en un documento o también que conste, incluso en la liquidación de beneficios sociales, que diga mutuo y que la suma graciosa por mutuo sea una cantidad. Es decir, que no sea de palabra, ¿no? Sino que conste por escrito. Y como tercer punto está el tema de la cantidad. Tiene que haber necesariamente una cantidad que incentive al trabajador a poder renunciar. Si no existe el tema de la formalidad, lo que se podría entender es la imprecisión de la cantidad que se otorga por mutuo, ¿no? Si no hay un documento escrito donde las cosas se confunden, por ejemplo, y se digan, vamos a otorgar, como expliqué en la mañana, 50.000 soles por beneficios sociales que se encuentre incluido indemnizaciones vacacionales, indemnizaciones por un accidente de trabajo que hayas tenido y también por mutuo. Entonces lo que se podría generar ahí es una falta de claridad o imprecisión respecto de la cantidad que se otorga. Y ese mutuo en la formalidad podría ser perfectamente anulado, inválido. Y como tercer punto, el hecho de la cantidad que se otorga. Si yo otorgo una cantidad menor a la que me debería corresponder, en el caso me despidieran, y esa cantidad se me otorga, ya sea porque me engañaron, dolo, o porque yo incurrí en error y creí, ¿no?, que esa era la cantidad que me correspondía y que era, por ejemplo, menor de 2 remuneraciones, cuando en mi caso podría calzar en 12, entonces también podría yo solicitar la anulación de ese mutuo y que se me indemnice de manera correcta, ¿no? Otra duda que podría surgir en el caso de los trabajadores es cuando se le otorga esta suma graciosa, en caso el empleador tenga otras deudas laborales como beneficios o indemnización de algún tipo, ese mutuo no compensa esos daños adicionales o esas deudas adicionales, ¿no? Tengo entendido. Claro, la suma que se otorga por mutuo es por la pérdida del empleo, destinada únicamente a eso, ¿no? Claro, yo en un documento puedo colocar que, bueno, mutuo tanto y beneficios sociales tanto. Es esa cantidad que se otorga por beneficios sociales o por la indemnización de algún otro concepto no forma parte del mutuo, ¿no? Mutuo es una denominación o una cantidad exclusiva que se otorga en intercambio por la pérdida de la estabilidad laboral o por la pérdida del empleo en ese momento. Los daños ocasionados por el empleador, ¿no?, dentro de la relación laboral sí pueden reclamarse en la vía judicial, entiendo. Que no sea mutuo, por supuesto, ¿no? Hay conceptos que está obligado a compensar el empleador o en todo caso pagar, algunos que son disponibles, otros indisponibles, pero no deberían formar parte del mutuo. Ahora, vamos a hablar del tema de los vicios de la voluntad, en estos casos y aplicados de manera práctica, ¿no? Primero, el tema del error. Error como afectación a la voluntad del trabajador para poder aceptar un mutuo. A ver, el error implica, así como un ejemplo concreto, un ejemplo específico, ya que existen muchas situaciones en las cuales pueden mezclarse uno y otros, el hecho que el trabajador incurre en una percepción equivocada de la realidad respecto de lo que le debería corresponder. Es decir, nadie ejerce sobre el trabajador algún tipo de influencia para que él tome una decisión, pero él actúa considerando
que la situación es diferente a la real. Es decir, él incurre en error, se equivoca. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos un caso, ¿no? En que, por ejemplo, una trabajadora es empleada, una trabajadora tiene 15 años de antigüedad en una empresa, ¿no? Y su jefe le informa que debido a una supuesta reestructuración interna que afectará su área de trabajo, ¿no? Y su puesto, por supuesto, su puesto de trabajo será eliminado próximamente, en un mes, vamos a poner, ¿no? Entonces, ahora, si bien la empresa lamenta esta situación, ¿no? La única forma viable para que ella pueda obtener algún beneficio es que ella acepte la finalización de su contrato y a cambio reciba 2 remuneraciones. Ahora, la trabajadora lo que dice es, bueno, pues van a cerrar mi puesto, y efectivamente es real, porque van a cerrar su puesto. Pero la empresa le dice que solamente le corresponde 2 remuneraciones, y la trabajadora piensa, será quizás lo único que me puede corresponder, ¿no? Y no conoce que por su antigüedad le debería corresponder 12 remuneraciones. Toma la decisión y firma el mutuo y incurre en un error. Ahora, pero este error no es cualquier error, ¿no? Sino este error está sujeto a un control, ¿no? Que sea de alguna forma esencial, es decir, en la forma en la que tome la decisión influya tanto como para que ella pueda aceptar esa cantidad, y 2, que sea excusable, es decir, que sea lo razonablemente esperable de que ella por su cuenta no verificara la veracidad de la información respecto a lo que le debe corresponder. Entonces, en ese caso, ella incurre en error y su voluntad estaría viciada, y por lo tanto el mutuo sería nulo. Otro de los vicios de la voluntad también se encuentra presente el de la intimidación, ¿sí? Y en ello tenemos que ver, por ejemplo, los elementos, ¿no? Que la amenaza sea grave e inminente como para que se pueda forzar al trabajador a optar por tomar la decisión, ¿no? de dar por finalizar el vínculo. También otro elemento importante es el nexo de causalidad entre la intimidación y el consentimiento que pueda dar el trabajador, ¿no? Porque si, bueno, un caso en específico, ¿no? En el que el trabajador nunca haya tenido la intención de renunciar, pero que de un momento a otro lo citen, ¿no? Y le digan justamente, ¿no? Por ejemplo, una situación similar a la que usted acaba de mencionar, ¿no? Que ya no hay opción para él, ¿no? Le dan una alternativa mínima e incluso, no sé, labora junto con un familiar, ¿no? Y si no acepta, por ejemplo, dar por finalizada la relación laboral, no va a recibir nada, e incluso puede tener una consecuencia contra alguien que es muy cercano a él, ¿no? Entonces, las consecuencias de no aceptar son tan graves que se ve forzado a hacerlo, aunque no quisiera, ¿no? E incluso, si ellos quisieran también, ¿no? Dar por terminado la opción recomendable por los años de labores, ¿no? La cantidad no es ni siquiera, no sé, la mínima que le correspondería, ¿no? Entonces, todos esos aspectos de las situaciones en específico se deben analizar, y actualmente existe mucha jurisprudencia que analiza, ¿no? Respecto a la voluntad viciada de los trabajadores, a la intención del empleador, ¿no? Porque si el empleador conoce sobre todo la normativa legal y sabe que el empleador no conoce sus derechos, de alguna manera puede hacerla también incurrir en ese error, como ha mencionado el doctor. Claro, ahí estaríamos incurriendo en dolo, ¿no? En dolo o engaño. A ver, vamos a hablar sobre el tema de la intimidación, ¿ya? La intimidación no únicamente es la amenaza grave o inminente, ¿no? Si se evalúa únicamente ese aspecto, muchas veces no podríamos demostrar la intimidación. Entonces,
La intimidación tiene otros factores a evaluar, no necesariamente el hecho de que la persona se sienta amenazada grave e inminentemente, ¿no? Claro, es uno de los factores. Otro factor es el tema de la voluntad genuina por parte del trabajador respecto de poder aceptar un mutuo disenso, ¿no? A ver, sí, efectivamente, la amenaza o la intimidación no necesariamente tiene que ser el único factor que determine el vicio de la voluntad por intimidación. Si no aceptas el mutuo, te vamos a abrir un proceso disciplinario y vamos a poner en conocimiento estas faltas graves de la Fiscalía. En la Fiscalía, para que ellos inicien un procedimiento, te lo dice el gerente general junto al abogado que es el asesor legal, ¿no? Tú tienes cierta edad, poca experiencia en el trabajo y te dicen que no te van a dar buenas referencias cuando vayas a buscar otro trabajo en otro lugar. Me ha intimidado, sí. Un aspecto subjetivo de poder evaluar, sí. Algunos dirán, no, pero el trabajador sin nada debe, nada teme, no hay ningún problema, pero viene acompañado de la evaluación de otros factores. Un factor es, ¿existió la voluntad genuina del trabajador de quererse retirar o lo hizo porque el empleador le dijo de que en caso que no aceptara el mutuo, la consecuencia iba a ser que lo sometieran a un proceso disciplinario y tendría algunas molestias de repente que transitar, por ejemplo, ir a presentar un descargos a una autoridad administrativa o judicial, o de repente del Ministerio Público, o nació de la voluntad misma del trabajador? Evidentemente, en una situación normal, el trabajador no hubiese solicitado su mutuo. Segundo, el conocimiento de la amenaza del empleador. El empleador conoce de que si le dice estas consecuencias al trabajador, el trabajador se sentirá amenazado, se sentirá en una situación difícil para poder pensar si efectivamente va a aceptar el mutuo o no. Entonces, si el empleador conoce que efectivamente eso influirá en la decisión del trabajador, es un aspecto importante evaluar. Y por último, el hecho de la injusticia de la amenaza, es decir, conoce el empleador que esto lo que está diciendo realmente no corresponde con la consecuencia normal que traería el hecho de que habría descubierto alguna falta o no. Por ejemplo, en un caso, ¿no? Mira, este tema de la falta de buena fe o el quebrantamiento de la buena fe ya es un tema penal. ¿Cuándo el quebrantamiento de una buena fe o de la buena fe en materia disciplinaria trae consecuencias penales? No trae consecuencias penales, pero el empleador lo menciona, lo señala, lo recalca. Entonces, lo que sucede aquí es que hace una amenaza injusta o una amenaza de injusticia respecto a los hechos y la consecuencia respecto del trabajador. Más o menos se basa en eso el tema de la intimidación. Por ejemplo, en caso un empleador estuviera viendo este video, ¿qué recomendaciones le daría para que pueda seguir un procedimiento acorde a ley, ¿no? Con las formalidades correctas, qué es lo que necesita? Porque, por ejemplo, ¿no? Cuando uno escucha el tema de la formalidad, de repente piensa que tiene que asistir o hacer este mutuo en una notaría, debe estar presente un abogado. ¿Qué es lo que se necesitaría para seguir un procedimiento correcto y evitar futuras contingencias laborales? A ver, muchas veces se encuentra la voluntad respecto a poder romper o desligarse del trabajo por parte del trabajador y soltar al trabajador y aceptar que éste renuncie, ¿no? Muchas veces se generan conflictos entre trabajador y empleador, o una situación quizás no de conflictos, pero sí ya de la relación laboral no va más. Ya no queremos que usted continúe. ¿Por qué? Porque cada vez que lo vemos pues nos incomoda. Pero no lo podemos despedir porque usted cumple con su trabajo, usted es un buen trabajador, llega puntual, hace lo que se le encarga, pero no queremos seguir con usted, ¿no? Y lógicamente, y el trabajador
Viceversa, dice también, ¿no? ¿Sabe qué? Yo todos los días ya no quiero estar acá. Yo quiero estar en otro sitio, quiero buscar otras perspectivas, pero no puedo renunciar porque la renuncia implica de que yo pierdo unos ingresos mensuales. Yo no me quiero ir con las manos vacías, yo no quiero... Si bien yo me quiero ir, salgo de momento, no voy a encontrar un trabajo pronto, tengo compromisos económicos que cumplir, ¿no? Entonces, yo tampoco quiero estar acá en esta empresa. Entonces, las voluntades existen por por cada parte de extinguir el vínculo. Conversan y lo que hacen es plasmar en un documento ese acuerdo, ¿no? Un mutuo disenso. ¿Cuánto es lo que se le otorga al trabajador? Por parte de la empresa, normalmente es una remuneración y media por cada año de trabajo, para poder evitar la invocación del vicio de la voluntad, que es el dolo o error, ¿no? Es decir, no, me engañaste porque en realidad lo que me correspondía eran 12 y tú me has ofrecido 2. O en todo caso, yo conocía de que únicamente me debería corresponder 2, pero en realidad me correspondían 12. Colocarlo en un documento y distinguirlo o precisar de que esa cantidad únicamente corresponde a mutuo y no a otro concepto. Se puede incluir, por supuesto, en el contrato de mutuo otros conceptos que son beneficios sociales, el tema de la extensión de algún tipo de seguro médico, el reconocimiento de algún tipo de indemnización por, no sé, pues falta de goce de vacaciones, o también colocar algún concepto que sea, que compense algún tipo de daño que se haya generado en la relación laboral, por ejemplo, un accidente de trabajo, entonces, y otros conceptos adicionales, ¿no? Pero lo importante es discriminar una cantidad de otra y aclarar bien. No necesariamente ir a una notaría, no es necesario, no existe una formalidad establecida por ley que invalide el mutuo en caso que no se cumpla, pero se tiene que observar ya sea 3 cosas, ¿no? 1, que ambas partes estén de acuerdo. 2, que la cantidad sea la que corresponda. Y 3, que esté diferenciada una suma de otra para poder evitar confusiones. Bueno, sí, esto también ayudaría en vía judicial, porque cuando uno busca jurisprudencia de mutuo disenso, la mayoría de casos que aparecen son de trabajadores que buscan la anulación, ¿no?, de ese contrato de mutuo, incluso pueden llegar a pedir el reconocimiento de un despido y demás indemnizaciones. Entonces, con las recomendaciones que usted brinda, en un futuro que podría pasar, ¿no?, esos documentos ayudarían a una buena defensa legal, ¿no?, un respaldo. A ver, hay problemas, ¿no? Porque, bien, si hay una falta de claridad respecto a lo que correspondería o no por el mutuo, porque lo mezclo con los beneficios sociales, pero al final llego a un acuerdo que sí sea, no estoy aceptando ninguna cantidad en todo caso, una cantidad de manera clara, ¿no? Entonces, en el tema de la formalidad, lo que traería como consecuencia es la nulidad del mutuo. Ahora, reposición o indemnización o despido arbitrario, o un tema de solamente aumentar o compensar una cantidad diferente a la que se ha establecido. Es decir, por ejemplo, yo coloco en el mutuo en un documento 50.000 soles, pero el trabajador lo que dice es, a ver, he sacado mi cuenta y lo que me deben en beneficios sociales son 30.000. Más, bueno, yo he trabajado 6 años en la empresa y lo que me correspondería son 30. Entonces, 30 más 30 son 60 y me han dado únicamente 50. Me falta. Pero yo no puedo decir cómo es que me falta, porque en realidad, como todo está mezclado, no hay una cantidad que pueda determinar cuánto sería por cada una de ellas.
y el empleador dice, bueno, yo según mis cálculos lo que considero es que 20 por beneficios sociales y efectivamente 30 por mutuo disenso. Entonces hay un problema, ¿no? El trabajador recurre a la vía judicial, que es el considera que es afectado, y lo que le dice, señor juez, la verdad es que solicito la nulidad del mutuo. Ya, está bien. Y la consecuencia de esa nulidad del mutuo, ¿qué es lo que quieres? No, yo quiero que me reponga. Un problema, ¿no? Porque el empleado dirá, ¿tú aceptaste retirarte? Sí. Entonces, si yo digo que el mutuo es nulo por la falta de precisión de que efectivamente no conste por escrito, sí consta por escrito. El único problema es el tema de la cantidad. Entonces, no me estás pidiendo tú la invalidez del mutuo o la nulidad del mutuo por un tema de, y la consecuencia debería ser reposición. No, tampoco un despido arbitrario, no, sino una suma adicional que compense de repente una remuneración y media por cada año trabajado y ya no serían 20 sino 30. Pero también sometería a un tema de evaluación a ver si realmente corresponde en la liquidación estos 30.000 soles o de repente 20, ¿no? Se genera un problema tanto para el trabajador como para el empleador al momento de no indicar bien cuánto es lo que corresponde por cada concepto. Los puntos importantes, ¿no?, sobre lo que se ha conversado es, uno, que el mutuo descenso, a la hora que se llegue al acuerdo, a través de la formalidad que corresponde, solo sea sobre esa cantidad en específico. Si hay otras deudas pendientes, como beneficios o indemnizaciones, que se dé, a través de otro documento, ¿no? En la liquidación, simplemente. En la liquidación o en la boleta de pago, ¿no? Claro, en la liquidación o en la boleta de pago. Y también que se tenga muy presente ello, ¿no? Porque de repente un empleador puede tener una concepción errónea de que como ya pagó la suma graciosa ya no hay ningún inconveniente con el trabajador, pero eso pues no queda así, ¿no? Porque ellos pueden recurrir a otra vía. También hay otro problema, ¿ya? Porque ¿qué pasa si yo coloco el mutuo disenso en la liquidación y la amarro al tema del cobro de los beneficios sociales? Es decir, no le queda otra opción al trabajador que firmar la liquidación y recibir el mutuo así no lo quiera, porque si no, no cobra los beneficios sociales. Doctor, disculpe, ¿y eso se podría, no sé si agravar sería la palabra, cuando lo depositan, por ejemplo, vía judicial? No, claro, o sea, lo que hacen es, deposito tu cuenta, a la que normalmente te hago el depósito de tus remuneraciones. Y te hago una liquidación y te digo, tu liquidación sale 20.000 soles, ya, supongamos, ¿no? Pero debajo de la liquidación de beneficios sociales coloco mutuo disenso o una suma graciosa en la cantidad de 20.000 soles más, sumo 40, arriba coloco término de la relación laboral por mutuo disenso y te condiciono al cobro de tus beneficios sociales con la aceptación del mutuo y te lo deposito a tu cuenta. Pero que también... Hay un problema, ¿no? Ya esa situación ha sido resuelta hace muchos años y lo que... en otras situaciones más difícil todavía, ¿no? Porque coloco indemnización por despido arbitrario. Coloco una cantidad y condiciono el cobro de los beneficios sociales al cobro también de la indemnización por despido arbitrario porque viene amarrado. ¿Qué pasa si yo no acepto o no cobro nada? Entonces lo que se ha dicho es de que este tipo de documentos donde se exige o donde se condiciona el cobro de uno para poder aceptar otro, no es válido. Sin embargo, tiene que cumplir un requisito. Es el hecho de que el trabajador no lo cobre y una vez que se haya depositado a su cuenta, lo consigne al juzgado, ¿no? O en todo caso en su liquidación diga no estoy de acuerdo con el despido y consigne esa cantidad que he recibido, ya sea por indemnización por despido arbitrario o por mutuo disenso, a nombre del juzgado. Creo que el punto que toca el doctor es muy importante porque hay demandantes que van a la vía judicial y hay pronunciamientos que indican que, bueno, si ya hizo uso del dinero, se cumplió la función resarcitoria. Entonces, acudir a la vía judicial cuando ya el daño, por así decirlo, se resarció, no
No habría nada más que... Claro, lo que pasa es que se toma como aceptación el hecho de que el trabajador disponga de la cantidad que se le ha entregado por mutuo disenso, en este caso. Mira, si bien es cierto, tú en un inicio no aceptaste, pero hay una aceptación tácita, porque si te lo depositaron a tu cuenta y has dispuesto de eso, quiere decir de que ya no quieres reposición. Has aceptado la indemnización o la compensación o lo que se ha otorgado por el tema de mutuo disenso. Referido a cese laboral, claro, no solo en ese aspecto, también recalcarlo, creo. Así es. Bien, muchas gracias por seguirnos y gracias también por escuchar estos temas que son importantes, siempre con la finalidad de generar más luces y aclarar las cosas respecto a cada figura jurídica en el tema laboral, sobre los cuales llegan muchas consultas a nuestro estudio. Como indica el doctor, la figura del mutuo disenso es muy importante y muy relevante en el mundo laboral. Desde la perspectiva, ¿no?, del trabajador y el empleador, yo creo que por ambos lados deben de saber las consecuencias de las decisiones que están tomando, ¿no? En el lado del trabajador, por ejemplo, qué es lo que debe hacer o qué es lo que no debe hacer en caso quisiera impugnar, ¿no?, este acuerdo vía judicial, por ejemplo, ¿no?, referido al el goce, ¿no?, de este dinero. Y por el lado del empleador, aspectos referidos a la formalidad, no incurrir en vicios como la intimidación o la amenaza, ¿no? Entonces, si en el mismo espacio se ve que las dos partes ya tienen la intención de dar fin al vínculo, de repente la alternativa más favorable es acceder al mutuo disenso, ¿no? Y todos los detalles lo hemos explicado junto con el doctor en este video.